Señor, abre mis oídos espirituales, enséñame tu palabra, enséñame y déjame ver, Señor, tu voluntad, la voluntad que tú tienes para mi vida. Dígale, Señor, ayúdame a recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para mi espíritu, para la edificación, el crecimiento de mi vida espiritual. Ayúdame a creer tu palabra en este tiempo, Señor, donde hay tantos estorbos, tantos obstáculos. Señor, ayúdame, Señor, dile, Señor, saca de mi corazón, de mi mente, de mi alma, el cansancio, el agotamiento, saca de mi ser, Señor, todos, Señor, aquello que estorba que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de mi ser. Dígale, Señor, ilumina mi mente para poderla entender, poderla recibir, creer y vivir en el nombre de Jesús. Hoy estamos creyendo que tú tienes unos seres celestiales a favor de nuestras vidas. Hoy estamos creyendo de que tú tienes ángeles, ángeles guerreros, ángeles ministradores, ángeles servidores, ángeles, Señor, que tú les has enviado una orden para bendecir nuestras casas, para guardar nuestras familias, para rescatar, para liberar. Sabemos que estamos bajo tu dominio, bajo tu, Señor, bajo tu señorío, amado Dios. Por eso hoy rogamos para que esos ángeles se hagan presentes en este lugar, que esos ángeles se hagan presentes en nuestro caminar diario, en nuestra vida. Esos ángeles se hagan presentes con los niños, con cada niño, con cada niña, Señor, con cada joven, con cada matrimonio, con cada familia. Que así como los ángeles, Señor, vienen a cantar con nosotros, que los ángeles de Dios también nos acompañen a hacer tu obra, nos acompañen, Señor, y nos den ese respaldo divino que necesitamos para hacer avanzar tus propósitos en esta tierra. Dígale, Señor, aquí estamos una vez más para escuchar, Señor, tu palabra, escuchar tu voz, la voz de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Ángeles del cielo vengan a cantar. Vamos, díselo al Señor. Hoy queremos un mover angelical. Escuchan las voces en este lugar. Y aunque parezca, hay veces esto parece locura para la mente natural, pero por la fe pueden llegar a suceder. Si lo creemos, sucederá. Cosas invisibles que nadie toca. Lo sobrenatural de Dios lo necesitamos. Sonidos del cielo que nadie escucha. Cosas que no son normales. Dígalo. Cosas sobrenaturales. Necesitamos cosas sobrenaturales. Que por la fe sucedan a favor de nosotros, de nuestra casa, de la iglesia, de esta ciudad, de este departamento. Dile, Señor, abre nuestros ojos. Muéstranos el cielo, muéstranos los recursos del cielo. Cuando los recursos de la tierra, Señor, se escasean, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo. Necesitamos, trae aquí el cielo. Inundados de tu gloria, de tu presencia. Haz que venguemos para que trae aquí el cielo. Amén. Padre, tu palabra lo dice. Ángeles del cielo vengan a cantar. Que los ángeles son espíritus ministradores. Se escuchan las voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado.
visible, es lo significativo, lo eterno. Lo temporal pasa, lo eterno es lo significativo. Coloquemos nuestras miradas en las cosas de Dios donde está Cristo. Levantemos nuestra mirada en las cosas de arriba. Abre nuestros ojos para poder ver, Señor, para poder verte a ti, para poder ver los recursos, tu gloria. Señor, a nuestras familias. Ante tu gloria, te voy a buscar. Decláralo. Vamos, decláralo. Decláralo para ti. Decláralo para tu casa, para tu familia. Decláralo para Popayán, para el Cauca. Vamos, dilo. Ante tu gloria, te voy a buscar. Cruce la muerte, ya no hay. Vamos, ayúdanos a creerlo. Ayúdanos a entenderlo. Ante tu gloria, te voy a buscar, cruce la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Ante tu gloria, te voy a buscar, cruce la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Manos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Gloria a Dios. Manos de tu gloria. Espíritu Santo, tu presencia en medio de nosotros. Espíritu Santo, tu amor en medio de nosotros. Espíritu Santo, tu gracia en medio de nosotros. Espíritu Santo, tu poder en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, glorifica el nombre de Jesús en medio de nosotros. Los que necesitamos de ti, te damos un fuerte aplauso a ti, Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Damos fuerte ese aplauso al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Hemos estado, el Señor nos ha abierto una ventana de un tema revelado y queremos continuar porque vemos que el Señor insiste en que nosotros creamos que Dios es un Dios de eventos repentinos. Dios es un Dios de eventos repentinos y hemos estado hablando hace unos días atrás del de repente que vino cuando Pablo y Silas estuvieron cantando himnos al Señor. Y la palabra de Dios dice que el mundo espiritual se sacudió y ocurrieron una serie de manifestaciones del poder de Dios a favor de aquellos que esperan a través de su proceso un momento repentino donde Dios tiene el poder de cambiar todo de una sola vez. Dios puede cambiar todo lo que nos sucede en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede llevar a cabo obras a favor de nosotros. De un momento a otro pueden ocurrir los milagros de Dios. Estuvimos viendo también el de repente de Josué, una victoria repentina. ¿Cuántos creen en una victoria repentina? Es posible que Dios te esté pasando por un proceso donde la victoria esté de camino y vas a ver victoria en tu vida espiritual,
vas a ver victoria en tu familia, vas a ver victoria en tus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y estuvimos viendo ese de repente tan extraordinario que puede llegar a alcanzarnos. Hoy vamos a ver otro de repente, pero necesito que usted haya traído su fe. ¿Cuántos trajeron la fe? Eso, a la casa del Señor traemos la fe para trabajar en la palabra. Vamos a leer lo que dice Lucas, el Evangelio según San Lucas capítulo 2, el versículo 8. Nos dice la palabra del Señor, otro evento repentino de Dios, una obra repentina del Señor. Dice la escritura así: había pastores en la misma región. ¿Qué hacían estos pastores? Velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿Sobre quién? Sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó, ¿qué se les presentó? Un ángel del Señor. Y la gloria del Señor, mire qué lindo esto. Los ángeles tienen que ver mucho con la gloria del Señor. Dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron ¿qué? Un gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? Más durito, ¿un qué? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis el niño envuelto ¿en qué? En pañales, acostado ¿en dónde? En un pesebre. Y subraya el versículo 13. Y repentinamente, ¿sí ve? De repente, en un instante, se abrieron las cortinas de lo que nos separa de lo invisible. Y dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra ¿qué? Paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Leamos hasta el 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Cuántos dicen amén? ¡Wow! Aquí vemos una escena más y por eso se necesita fe. Porque cuando estamos hablando hoy por hoy, cierto, de respuestas repentinas de Dios. ¿Qué son una respuesta repentina? La respuesta repentina estamos diciendo que es una intervención de Dios. Es una manifestación de Dios que no está programada para tal vez para nosotros. Para Dios todo está programado. ¿No me oyeron? Para Dios todo está planificado. Hay veces para nosotros no, porque nosotros no lo sabemos todo. Para nosotros hay cosas que no están programadas, ni se están esperando en nuestros asuntos. Es decir, ocurre sin previo aviso y es impactante para nuestras vidas. A eso le llamamos una respuesta repentina. Y la palabra de Dios nos ha venido enseñando que hay ciertas acciones espirituales que nosotros estamos llevando a cabo en nuestro diario vivir que van a liberar efectos repentinos, maravillas repentinas.
nos van a alcanzar. Y lo que está hablando aquí es que usted y yo pasamos por procesos aquí en la tierra, en nuestros asuntos. Y nosotros estamos aquí en nuestro diario vivir, pasamos procesos, algunos son de prueba, algunos son aflicciones, algunas son enfermedades, algunas son momentos de dificultad económica, algunos son momentos que no entendemos por qué pasa lo que pasa. Y en esos procesos que nosotros estamos atravesando, nosotros debemos de saber de que Dios va a procurar un evento repentino para que todo obre para bien a los que amamos a Dios. Que alguien me diga amén a eso. Todo obrará para bien porque así lo dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero nuestro trabajo es prepararnos para ese evento repentino, y nuestro trabajo es esperar de Dios ese evento repentino para que nos favorezca, para que nuestra fe tenga confianza, tenga seguridad de que Dios es el que va a hacer la obra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, miremos entonces el texto que estamos viendo y el que acabamos de leer. Es un texto conocidísimo que por lo general se utiliza más que todo es en Navidad, ¿no? Y está hablando justamente de todas las maravillas que rodeó el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Señor Jesús en Belén. Y ahí justamente vemos que en las llanuras de Belén ocurrieron una cantidad de acontecimientos extraordinarios cuando Jesús se hizo carne, cuando Dios se hizo carne en la persona de Jesús, y cuando vino aquí a la tierra. No puedo resistir. Cuando Dios decidió venir aquí a la tierra, se trajo el cielo con él. Te bendigo con esta palabra. Cuando Dios te escogió a ti y decidió venir a tu corazón, se trajo el cielo a tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita vamos a ver, dice la palabra que como Dios se hizo carne y vino aquí a la tierra, se trajo el cielo. Y entonces comenzaron a ocurrir una cantidad de cosas sobrenaturales. Entre ellas, en Belén, comenzaron a ocurrir una cantidad de movimientos celestiales, y entre ellos dice la palabra de Dios que se iluminó el cielo, los ángeles comenzaron a aparecer, los ángeles se comenzaron a manifestar. Habían pasado más de 400 años en la historia bíblica de que Dios se había quedado en silencio. Los ángeles parecía que se hubieran quedado atrapados en el cielo, pero Dios en su plan eterno había dispuesto que su Hijo Jesucristo naciera, viniera aquí a la tierra para salvar a los pecadores, pero juntamente con Jesucristo el Señor trajo un ejército celestial para que la obra de Dios avance y para que los hijos de Dios sean bendecidos en esta tierra. Y entonces, cuando nosotros vemos ese texto que está ahí, estamos viendo algo extraordinario, donde la palabra de Dios nos enseña justamente qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Mire lo podemos ir rescatando. Un repentino mover angelical. Te bendigo con esta palabra. Yo necesito que usted lo crea. Yo desato sobre tu vida un repentino mover angelical. Amén. Yo desato. Vamos a creer que los que estamos con Dios, estamos con el Señor, sí, pero hay un ejército celestial alrededor tuyo y de los tuyos. Y ese ejército cumple una misión. Pero mire lo que rodeaba a este repentino mover de Dios. Primero que todo, este repentino mover angelical se presentó a una familia que estaba en aprietos. Leamos ahí mismo en Lucas 2 y vamos a ir colocando un fundamento de la palabra. Dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Está hablando de María, de la Virgen María. Y mire el versículo siguiente: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre,
Subraya esta frasecita. Porque no había lugar para ellos. ¿En dónde? En el mesón. Wow. Recuerde, ahí estaba José y María. ¿Cuántos no han contemplado un pesebre? Yo creo que hasta muchos de los que están aquí han hecho su pesebre, han realizado y se dan cuenta de la sencillez del ambiente donde le tocó que ir a María y a José, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia fue movida por Dios justamente a un lugar donde Dios quería que estuviera. Dios los quería tener en Belén. Y ahí dice la palabra de Dios que en Belén, a pesar de que era el Hijo de Dios, eso es lo que a veces me pega a mí, ¿no? Que era el Rey de Reyes. Aló. Una cosita sencilla, ¿no? Usted se acuerda que a Jesús dice la palabra que Él es el Rey de Reyes. Y siendo el Rey de Reyes no nació en un palacio. No nació en una gran ciudad. Jesús nació en un lugar sencillo. Y Él va, dice que ellos fueron empadronados. Quería decir que ellos les tocaba que ser contados en el lugar de su nacimiento. Y cuando llegaron allá, todo estaba ocupado. Claro, cientos de personas se habían transportado hasta Belén para ser contados por el gobierno y para ser tenidos en cuenta en los planes de gobierno. Entonces, ese lugar estaba lleno, estaba full todo. Y José y María, en semejante situación que estaba María ya cumpliendo sus 9 meses, tocaban las puertas. Tocaban unas puertas y mire, ¿hay algún hospedaje? No hay. Mire, necesitamos una habitación, no hay. Todo está copado. Mire, necesitamos, que es que ella está a punto de dar a luz. Tremendo, ¿no? Y cuando dice la palabra de Dios que alguien por allá dijo, mire, yo no tengo habitaciones, pero tengo el establo. Tengo un lugar sencillo. Si ustedes quieren, háganse ahí. Y ahí es donde la historia se relata. Una familia justamente que estaban aprietos. Ahí se desató el mover angelical. ¿Por qué? Porque a través de ese mover angelical, entonces Dios iba a empezar a traerles mensajes a esa familia. Mensajes. Un mensajero, ese es un mensaje oportuno para la familia, porque mire lo que dice el versículo 16 y el 19 de ahí de Lucas, para que usted se dé cuenta de cómo se conecta. Dice la palabra de Dios: vinieron pues apresuradamente ya los pastores después del mover angelical y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Dice el versículo 19 que entonces María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Cuando los pastores recibieron ese mensaje angelical, ellos fueron a consolar a esa familia. Dígame algo. ¿Y por qué estaban aprietos esta familia? Porque esta familia estaba en medio de la escasez, estaba rodeado de incomodidad. Habían bueyes por un lado, habían ovejas por otro lado, habían asnos por otro lado. Y ellos estaban rodeados de incomodidad y ellos necesitaban un mensaje que los confortara, que los alentara, que los levantara. Por eso Dios dispuso un mover angelical repentino para que a esta familia que estaba pasando esa incomodidad, ese rechazo, esa desatención, esa familia que estaba ahí, Dios quería levantarla, quería consolarla, quería fortalecerla y decirle: ustedes no están solos, he determinado mover el cielo a favor de tu familia, porque a pesar de que aquí en la tierra estén desatendidos, a pesar de que aquí en la tierra tengan puertas cerradas, a pesar de que aquí en la tierra los rechacen, desde el cielo he determinado que tu familia cumpla una gran misión, que seas consolados, porque a través de ti y de tu familia voy a cumplir un plan que va a transformar el resto de esta tierra. ¡Wow!
¿Cuántos lo creen así? ¡Qué lindo! Y qué bueno es Dios. Porque nuestras familias pasan por aprietos. Nuestras familias pasan por momentos difíciles, como la Sagrada Familia, la de José, la de María. Déjeme decirle que Dios se le había aparecido a ellos también a través de ángeles. ¿Se acuerda que un ángel se le apareció a José? Un ángel se le apareció a María y comenzó un movimiento angelical como nunca antes. Porque donde está Cristo, están los ángeles de Dios. Y esa es la bendición de Dios. Y no hay que negar que nuestras familias pasan por momentos difíciles, donde vivimos rechazo, donde vivimos menosprecio, donde vivimos puertas cerradas, y hay veces aún siendo, pregunta, ¿José era un hijo de Dios? No me dejen solo, José era un hijo de Dios, María era una hija de Dios, y Jesús, ¿qué decir de Jesús? Que es el Hijo de Dios. Y sin embargo, esta Sagrada Familia encontró una resistencia en el mundo. No los atendieron como ellos eran dignos. No los atendieron como ellos se lo merecían. Pero en el cielo hay un Dios maravilloso que dice, aunque estés rodeado de incomodidad tu familia, aunque por ahora estén siendo rechazados, aunque por ahora estén en aprietos, aunque por ahora estén en incomodidad, yo he determinado que del cielo haya un repentino mover angelical para que todo lo que tú necesitas venga de camino y tu familia sea bendecida y cumpla con el propósito eterno de Dios en esta tierra. ¿Cuándo dicen amén? Yo lo creo así. Y por eso es que Dios, Dios es un Dios de familia. Yo no me cansaré de repetir esto. Dios es un Dios de familia que ama a la familia. Que Dios es un Dios que bendice y que está atento a las necesidades. ¿Se imagina José y María siendo tan jóvenes, con un bebé, como dicen tradicionalmente, con la primerizos, teniendo su primer hijo? Esperando que alguien se compadeciese, que alguien le ayudara, que alguien le colaborara. Pero no había nada de eso. No había quién, sino un Dios. Un Dios que ha dicho que aunque los hombres te abandonen, Él nunca te abandonará. Te doy otra oportunidad. Un Dios que ha dicho que aunque padre y madre te dejaren, con todo eso el Señor te recogerá, te guardará y cumplirá su plan sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es nuestro Dios. Un Dios bueno, un Dios que está atento y un Dios que nos cuida desde el cielo aquí en la tierra. Ahora, en segundo lugar, sí, vamos a mirar algo más. Este repentino mover angelical fue llevado a cabo por el nacimiento de Jesús el Salvador. El hecho de que Jesús naciera aquí en la tierra, con Jesús Dios, el Padre, estaba enviando todo un respaldo celestial. ¿Cuántos dicen amén? Wow, los hijos de Dios tienen respaldo celestial. ¿Sí lo creen o no lo creen? Tienen respaldo celestial. ¿Por qué Dios trae esta palabra? Porque hay veces cuando estamos aquí en la tierra nos sentimos pocos en número, nos sentimos que todo está en contra nuestra, de que el diablo tiene muchos demonios, de que el mundo tiene muchas tentaciones, de que todo está como en contra nuestra. Pero Dios quiere que tú levantes tu mirada al Señor y digas, no, aunque nosotros vivamos aquí rodeados de una cantidad de oposición, más son los que están con la iglesia que los que están con el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos más son los seres celestiales que nos acompañan a los hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Versículo 7. Miren lo que dice la palabra. Y dio a luz a su hijo primogénito, hablando de María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. El versículo 10 y 11 nos amplía la descripción y nos dice, pero el ángel les dijo a los pastores, no temáis. ¿Qué les dijo?
No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, les doy buenas noticias de felicidad, que será para todo el pueblo. ¿Cuál es esa gran noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Ah! ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! Lo que está diciendo esta palabra es maravilloso. ¿Sabe? El ángel está declarando que el Salvador, el Mesías, había nacido. Y este texto, mire lo que dice otra vez, deme el texto 11. Dice, porque este Salvador, dice, es para ustedes este Salvador. ¿Para cuánto es el Salvador? Para nosotros. Cristo el Señor. Y oído a esto. Esto es importante. Donde quiera que nazca Jesús en un corazón, desde allí en adelante habrá actividad angelical como nunca antes. Opa, yo no sé, pero ¿cuántos? Mire, porque esto fue una escena histórica, pero esta escena histórica está sucediendo permanentemente en personas ahora. Jesús está naciendo ahora en los corazones. Cuando usted viene a conocer al Señor, el Señor nace en tu corazón. Tu corazón puede ser, o bueno, para que usted no se vaya a ofender, al menos el mío. El mío era como un pesebre. El mío era un corazón lleno de desorden, lleno de necesidad, lleno de incomodidad, lleno de oscuridad. Y ahí Jesús un día vino y quiso venir a vivir en mi corazón y nació. Y desde que Él nació en mi corazón, desde ahí en adelante comenzó a haber un repentino mover angelical como nunca antes de mi vida. Te bendigo con esta palabra. Si usted es creyente, si usted está aquí por primera vez, si usted es una persona que me está escuchando a través de Celestial Estéreo, si usted es una persona que va a escuchar este mensaje a través de cualquier medio, usted tiene que saber que si le abres tu corazón al Señor y si dejas nacer a Jesús como tu Salvador, como el Señor de tu vida, vas a empezar a experimentar algo extraordinario. Ángeles de Dios van a empezar a bajar a favor de tu vida, de tu casa, de tus hijos. Ángeles de Dios van a empezar a subir, llevando tus oraciones, llevando tus súplicas, llevando tus necesidades ante el trono de Jesucristo, el Hijo de Dios. Que alguien me diga amén a eso. Dele aplauso al Señor si usted lo cree. Mire lo que dice Juan. Juan capítulo 1 dice, el mismo Jesús dijo esto. Respondió Jesús y le dijo, Él está hablando con uno de sus discípulos y le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Recíbame esta palabra. Cosas mayores que estas verás. Vamos, recíbame esta palabra de parte del Señor. Sí, cosas mayores que estas verás. ¿Cuántos lo creen así? ¿Y cuáles son esas cosas mayores? Jesús le dijo, de cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está la clave. Jesús está diciendo, si tú tienes a Jesucristo como el Señor y Salvador, ojo, vas a empezar a ver cosas grandes. No me oyeron. Si tienes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, vas a empezar a ver cosas grandes de Dios. 2, vas a empezar a ver el cielo abierto. Yo me rehúso, yo peleo con eso. Yo digo, Señor, tú me llamaste a caminar con cielos abiertos. ¿Por qué? Porque estoy caminando con Jesucristo. Y si Jesucristo está conmigo, entonces los hijos de Dios caminamos con cielos abiertos. Tú no tienes por qué estar caminando en esta tierra con cielos cerrados. Sí, tú estás caminando con cielos abiertos. ¿Eso qué quiere decir?
con acceso a Dios a la hora que sea. Y luego dice, y vas a empezar a ver a los ángeles de Dios que suben. ¿Por qué? Los ángeles de Dios tienen muchas misiones. Ahorita vamos a ver si alcanzamos a ver algunas. Ellos suben, dice la palabra de Dios. Ellos suben llevando tus oraciones, ellos suben llevando tus necesidades, ellos suben llevando un informe de aquí, ¿cómo estás? Ellos suben, ¿cómo está el esposo de la hermana Diana? ¿Cómo están los hijos de la hermana Juliana? ¿Cómo están los abuelos de la hermana Marixia? Ellos tienen un informe y ellos tienen que subir a presentarle a Dios un informe de cómo estás. Y luego de que suben, luego bajan. Dígame algo. Luego bajan del cielo y bajan ¿con qué? Bajan con respuestas sobrenaturales, bajan con determinaciones de Dios, bajan con órdenes divinas desde el escritorio de Dios. Dios firma desde ahí, de su escritorio, dice, para el esposo de la hermana Diana, mándemele un ángel que lo guarde de día y de noche hasta que venga a los pies de Cristo. ¿Cuáles dicen amén a eso? A los hijos de la hermana Marisela, que entonces Dios les abra, que los ángeles le abran puertas en esa universidad para que se preparen para servir a Cristo. Que alguien le diga amén a eso. Y comienza a ver una manifestación angelical como nunca antes en la casa, en la familia. Te bendigo con esta palabra. Oído a esto, porque esto es sana doctrina. Solo es a través del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo es el Hijo del Hombre. Los ángeles verdaderos de Dios suben es a través de Jesucristo y suben y bajan es a través de Jesucristo. No a través de nadie más. No hay santos, ni siquiera José, ni siquiera María, ni siquiera Pablo, ni siquiera Tomás, ni siquiera San Héctor, ni siquiera San Ricardo, nada de eso. Ellos solamente suben y bajan a través del nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque a Jesucristo fue que se le dio un nombre que se es sobre todo nombre, y en ese nombre están sujetos a Él los ángeles, los tronos, las autoridades, los principados y las potestades le obedecen solamente a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuándo dicen amén? A Él solamente. A Él solamente. ¿Sí? En otras palabras, ninguno puede monopolizar. A mí hay veces, ¿no?, cuando yo escucho a algunas personas que monopolizan el mover angelical, ¿no? Dicen, no, es que yo cuando predico, ahí sí se mueven los ángeles. No, espérate un momento. Los ángeles se mueven por el predicador más humilde y más sencillo. Por el líder, por el mensajero, la mensajera más sencilla que haya en esta tierra. Los ángeles están atentos para respaldar la palabra que estás tú predicando. ¿Cuándo dice el amén? No podemos monopolizar tampoco en un ministerio los ángeles de Dios, ¿sí? Ellos están justamente es en ese sentido. Además, tercero, mire a quién se le presentó ese mover angelical repentino. La respuesta es los pastores. Bueno, y ahí ustedes dirán, me van a mirar a mí o al equipo pastoral. No, espérense un momento. Estos pastores de los que está hablando aquí, versículo 8, ¿sí? Dice la escritura, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto tiene una aplicación más fuerte que una ministerial. Aquí no está hablando desde el punto de vista de ministerio. Porque la gente, ahí se le apareció a los pastores, entonces la gente dice que es a los que ejercemos este oficio sagrado. No, aterricemos desde el contexto. ¿Quiénes eran los pastores? Los pastores justamente era un oficio de Israel, del pueblo de Israel. Era un oficio que se llevaba a cabo allá como decir un ganadero aquí en nuestro contexto, llamémoslo así, que tenían sus animales reales y verdaderos, sus ovejitas, y que tenían, y ellos eran gente trabajadora, ¿cierto? Pero
estos pastores justamente tenían una aplicación de lo que Dios quería decir, porque los pastores en su gran aplicación grande y extensa es que eran líderes de un rebaño. Ahora, los padres son pastores de su casa. Dios, si Dios ya te dio hijos, tú eres el pastor de ese pequeño rebaño. Yo tengo mis dos corderitas en casa, pero los padres son pastores de su rebaño. ¿Me están oyendo? Sí, somos pastores de nuestros hijos, de nuestra gente, la gente que Dios nos dio para amarlas, para valorarlas, allí en la casa. Pero los pastores también tienen una aplicación desde el punto de vista de oficio, de trabajo. Los líderes empresariales pueden ser pastores justamente de sus empleados. Los líderes, lógicamente, de una iglesia, claro, también llevan a cabo un ejercicio pastoral sobre la gente que Dios les asigna. Pero aquí el término es líderes. Y esta labor de ellos, de estos líderes, que mire lo que dice la Biblia, era justamente velar y guardar el rebaño. ¿Sabían ustedes que si hay una tipología o un oficio con el que Dios se identifique más, es con la de ser pastor? Isaías 58:11 dice la palabra así. Te bendigo con esta palabra profética. Dice, el Señor te pastoreará siempre. Otra vez, el Señor te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Que alguien diga amén, que alguien celebre esa palabra profética. Dios es nuestro pastor. El Señor se identifica mucho con ser nuestro pastor. Y Él dice que Él nos va a pastorear cuando siempre. O sea que nosotros todos somos rebaño del Señor. Todos somos rebaño del Señor, ¿cierto? Y Él está hablando que las sequías, cuando vengan las sequías de nuestro corazón, Él va a saciar nuestra alma. Cuando nuestros huesos estén debilitados, Él les va a dar vigor, les va a dar fuerza para que sigan adelante. Y dice la Escritura que nuestro corazón va a convertirlo en un huerto de riego. Él va a hacer que el manantial de aguas del Espíritu nunca falten dentro de ti y dentro de mí. Él es nuestro pastor. ¿Cómo lo decía David en el Salmo 23, que todos conocemos ese salmo? El Señor es ¿qué? Mi pastor, ¿y qué me faltará? Nada me faltará. Ese es el sentido de la palabra. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿No? Y ahí comienza a hablar de todo el oficio de un pastor. Porque el pastor entonces dice que velan y guardan, ¿cierto?, a su rebaño en las vigilias de la noche. Ese era el oficio de los pastores. Los pastores dormían cerca del rebaño para protegerlo. Ellos estaban ahí justamente porque tenían que luchar contra los depredadores. No se podía dejar a las ovejas solas en la noche, en las vigilias de la noche. Y los pastores eran gente responsable, líderes responsables, que estaban velando, que estaban vigilando, que estaban supervisando que el rebaño estuviese protegido. ¿Por qué? Porque la labor de ellas era luchar contra los depredadores. Ellos tenían herramientas que se convertían en armas. Por ejemplo, una vara, la vara del pastor, el bastón, la onda del pastor. Mire esta palabra en Amós 3:12 que me llamó bastante la atención. Linda esta palabra. Dice la Escritura, así ha dicho el Señor. ¿Quién ha dicho así? Jehová el Señor. Esa es una palabra del Señor. Dice, de la manera que el pastor libra, mire el trabajo de un pastor.
de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. ¿Cuál es la misión de nosotros los padres, que somos también como pastores de nuestro rebaño? Dice la palabra de Dios que de la manera como el pastor libra de la boca del león, la misión de nosotros los padres es librar a nuestros hijos de la boca del león. La Biblia enseña que el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar, y ahí es donde un papá y una mamá espiritual debe ponerse al frente. Y dice la palabra de Dios que debe librar de la boca del león a sus hijos. Los líderes que tenemos también un ministerio pastoral, nuestro trabajo es librar de la boca del león, que no se lo vayan a devorar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Yo desato un repentino mover angelical sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu liderazgo, para que tengas un respaldo angelical de Dios, de tal manera que el devorador que ha querido venir en contra de tu vida, para que el león rugiente que ha querido venir a devorar tu casa, a devorar tu familia, en el nombre de Jesús, sea echado fuera, sea sacado de tu escenario, sea sacado de tu ambiente, para que ese león no se lleve ni una sola pierna, ni una sola oreja, nada de lo que le pertenece a Dios, y en tu casa y en el liderazgo que tú llevas a cabo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Eso es lo que dice Dios. Nuestro trabajo es velar. Y yo, como un niño, un día digo, a mí me gustaría ser pastor. Porque qué bueno el pastor. El pastor solamente predica el domingo y nada más. Digo, qué chévere es el pastor. Los niños son inocentes, ¿no? Claro. Que no. Dentro de los oficios del pastor hay muchas funciones. Demasiadas. Hay veces para uno, es más, el ministerio pastoral, si Dios no lo acompaña a uno, esto sería imposible hacerlo. Dígame algo. Muchísimas funciones. Pero dentro de ellas dice velar y guardar su rebaño. Velar y guardar su rebaño. Eso es tan importante como el trabajo de un padre, como el trabajo de un líder. Pero oído, ¿por qué Dios se le presentó a los pastores? Los pastores adicionalmente tenían una característica, y era que eran de humilde condición. Los pastores, por el hecho de que vivían en zonas periféricas, ellos no vivían dentro de la ciudad. A ellos les tocaba que cuidar su rebaño fuera de las aldeas, fuera de la zona urbana. Y eran personas más que todo de un estado rural. Y ellos entonces tenían poca escolaridad y tenían un poco refinamiento comparado con los que vivían en pueblos, en aldeas. Y en algunos casos eran despreciados los pastores por su humilde condición. ¿Oh? Es interesante esto. ¿Sabe por qué? Porque el repentino mover angelical no vino sobre las clases altas de Nazaret, de Belén o de Israel. El repentino mover angelical fue seleccionado para gente humilde, de humilde condición. Como diciéndole a la gente, puede ser que aquí en la tierra ustedes no gocen de prestigio. Puede ser que aquí en la tierra ustedes no gocen de tener reuniones o de tener acceso al César, a Pilato, a Herodes, a los escribas y fariseos. Pero Dios, que es un Dios eternamente misericordioso, ha escogido a la gente humilde, lo que no es, para deshacer lo que es. Dios escogió a lo débil de este mundo para avergonzar a los fuertes. Dios escogió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Dios escogió a lo necio de este mundo, a lo débil de este mundo, porque Dios quiere
que cuando tú seas transformado, la gloria no sea del hombre, sino que toda la gloria solamente sea de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele aplausos al Señor, amén. Y Dios escogió a este grupo de personas, sí, humildes. Dios pasó por alto al César. No nació Jesús y no vino ese mover angelical sobre la casa de César, del César. No vino sobre el rey Herodes. No vino sobre los escribas y fariseos, los religiosos y los líderes religiosos de ese tiempo. No. El Señor optó por enviar este anuncio y este mover angelical a unos pastores humildes, de un oficio humilde, porque Dios escoge instrumentos débiles y frágiles para hacer cosas extraordinarias. Otra vez, Dios, por eso tú tienes que saber que si tú eres una persona débil, frágil, tú calificas para ser usado por Dios. Si tú eres una persona humilde, si tú eres una persona pobre, que tal vez este mundo no te está entregando las grandes oportunidades, tú calificas para ser usado extraordinariamente por Dios. Y la historia nos lo ha dicho una y otra vez. Nosotros cuando estudiamos la historia bíblica, ¿no? En la Biblia es una materia, nos damos cuenta de qué personas Dios usó para traer grandes transformaciones y reformas. Y uno de ellos fue Lutero, Martín Lutero, que trajo la reforma protestante al mundo entero. Ahorita mismo se están celebrando casi los 500 años de la reforma. ¿Y quién fue él? Dice la historia de que él era una persona pobre. Su mamá tenía que ir al bosque y arrastrar a la casa la leña. Claro, en ese tiempo la gente era más del campo, ¿cierto? Y entonces la mamá le tocaba que ir al campo. Bueno, eso lo vivimos con la abuela, por ejemplo, de mi esposa, que también, y muchos de ustedes han de tener la experiencia que los abuelos que vivían en finca, les tocaba que arrastrar la leña para llevarla allá, y ella le tocaba entonces en ese ambiente de familia, eran campesinos toscos, era de una cultura áspera, alguien diría ordinaria, ¿sí? Pero de ahí Dios, de esa familia humilde, de esa familia campesina, Dios escogió a un hombre que se volvió un monje católico se volvió él, porque estaba en búsqueda del Dios verdadero. Y siendo monje, allá Dios le habló y le mostró la gran verdad de la justificación, que es por la fe sola. Se quiere decir, a él Dios vino y le dio un mensaje divino y le dijo, mira, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Y eso trajo una revolución en la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica dice que usted y yo solamente podemos ser salvos a través de las obras, que hagamos las obras de caridad. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que usted y yo llegaremos a ser salvos es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque fue Él el que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y por gracia somos salvos. Y esto no es don de un hombre, sino don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y desde ahí empezó entonces este pobre monje que Dios levantó para romper las cadenas de la religión católica, soplando la vida de la reformación a la iglesia de la Edad Media, de un campesino. ¿Habrá alguien aquí del campo que Dios me esté mostrando que va a traer una reforma? ¿Habrá alguien aquí que Dios esté a punto de tenerle una visitación
especial para decirle: yo soy capaz de sacarte de los campos, sacarte de la aldea, sacarte de donde naciste y colocarte en medio de príncipes, en medio de gente donde vas a traer una gran transformación espiritual. ¿Será alguien aquí que Dios pueda venir a decirle de que Dios no le importa tu condición humana, no le importa tu nivel social, no le importa que andes a pie con los zapatos arrastrados sí tiene que ser, pero rotos no, que andes con los zapatos rotos, no importa? Dios te puede levantar y traer una transformación a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levántele un aplauso al Señor si usted lo cree. Gloria a Dios. Gloria a Dios. George Whitefield, un hombre pobre, huérfano, cuya mamá tenía una taberna, que Dios levantó para proclamar el nuevo nacimiento a través de Inglaterra y de América. Qué lindo saber esto, hermana Claudia, poder creer que en medio del trabajo que ustedes están haciendo con las mujeres, del trabajo sexual, pero este hombre fue un hombre huérfano, no conoció a su papá, su mamá tenía una taberna. A su mamá le tocó que trabajar con alcohol, le tocó que trabajar con oficios que son oscuros, pero en medio de eso Dios había escogido a uno de sus hijos. Yo quisiera creer que nosotros, la iglesia, dejáramos de ser una iglesia que señale, que acuse, y que empecemos a creer que Dios puede escoger aún de los hijos de las mujeres de trabajo sexual. Dios puede proveerse el próximo George Whitefield, que traiga una palabra para la juventud y que diga: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos es necesario nacer de nuevo para poder entrar al cielo. Que alguien me diga amén a eso. Yo puedo creerlo. Yo puedo creer que nos podemos unir para creer que Dios puede traer un mover angelical como nunca antes. Finalmente, sí, ahí yo podía quedarme hablando de todos los hombres de Dios que ha levantado en la historia. Spurgeon, pudiese hablar de Levinson, de John Bunyan, de Whitefield, de todos aquellos que trajeron reforma, pero la condición de ellos, ¿sabe cuál era? Humilde. Humilde. Dios es un Dios que se mueve en la humildad, porque Él le da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Esa es la palabra que siempre. Finalmente miremos los resultados, ¿sí? Porque esos resultados, ¿qué sucedió primeramente con los pastores? Venga, devuélvaseme un poquito el anterior, unos resultados personales en estos líderes. El versículo del 15 al 20, mire que una vez que vino ese mover angelical, repentino de Dios, dice la palabra de Dios en el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Mire esta palabra, vinieron pues apresuradamente. ¿Cómo vinieron? Una transformación vivieron ellos. Primero que todo, se volvieron diligentes en buscar a Cristo. Ellos cuando recibieron, bendigo, en el nombre de Jesús, ayúdenme a creer esto. Padre, yo te pido un repentino mover angelical sobre esta ciudad, este departamento, y que esto lleve a las personas apresuradamente a buscar a Cristo, apresuradamente a buscar al Salvador, apresuradamente a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fue apresuradamente, fue con diligencia, fue con ímpetu que empezaron a buscar al Salvador, porque a eso es que viene. Dios no va a invertir un repentino mover angelical para que la gente se quede estática, para que la gente se quede pasiva. No, el objetivo de Dios es movilizar a la gente, despertar a la gente. ¿Para qué? Para buscar a Cristo, para buscar salvación, para buscar la vida eterna, que es lo que nos interesa. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Y el versículo 17 dice la palabra: y al verlo dieron a conocer que se les había dicho acerca del niño. Luego dice la palabra: y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Espérate un momento, la transformación. Cuando hay un repentino mover angelical, no solamente hay diligencia para buscar a Cristo, sino que los líderes entran en un nuevo nivel de competencia, un nuevo nivel de capacidad. Estos pastores eran gente iletrada. Estos pastores no habían logrado entrar ni a la universidad. Estos pastores no tenían la capacidad de comunicar un mensaje tan extraordinario como el que el Señor le está encomendando. Pero después del repentino mover angelical, al ver la gloria de Dios en ellos fueron transformados y Dios los volvió en gente competente. Todos los que lo oían se maravillaban de lo que ellos decían. Te bendigo en el nombre de Jesús. Tú que amas al Señor, tú que hablas de Él, tú que hablas del Evangelio, tú que hablas de la salvación, tú que hablas de la vida eterna. Escúchame esto va a venir sobre tu vida. Los que te oyen se van a maravillar. Los que te oyen ya no te van a rechazar como antes. Los que te oyen se van a maravillar, se van a sorprender de la sabiduría que ahora hay en ti, del conocimiento que hay en ti, del respaldo de Dios que hay en ti. Se maravillarán ahora. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque ese repentino mover, dele aplausos a Dios si usted lo cree. Versículo 19 dice: pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y dice el versículo 20: y volvieron los pastores. ¿Qué hicieron los pastores? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hubo un cambio en el corazón de ellos. El repentino mover angelical, primero que todo, dice la palabra de Dios, los llevó a buscar a Cristo más. 2, los volvió más competentes para dar el mensaje. Y 3, los convirtió en adoradores. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué adoradores? Porque dice el texto, no me lo quite, versículo 20, dice la palabra de Dios: glorificaban y alababan a Dios. Hermanos amados, que esto nada ni nadie lo detenga. Que esto nada ni nadie lo detenga. Que el Señor envíe a sus ángeles. Que ese repentino mover angelical venga sobre tu vida, sobre tu casa. Que venga sobre la iglesia de Cristo de esta ciudad, este departamento. ¿Para qué, pastor? Para que la iglesia glorifique más a Dios. Para que la iglesia alabe más a Dios. Para que la iglesia exalte más a Cristo. Para que la iglesia no se detenga a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de las dificultades, a pesar del rechazo, a pesar de los momentos difíciles. La iglesia no cese, no pare, no se detenga de glorificar a Dios, de exaltar a Cristo, de levantar su nombre, de alabarlo y de estar diciendo: Señor, por todo lo que hemos visto, por todo lo que hemos oído, por todo lo que estamos viendo, por todo lo que veremos, nada ni nadie nos silenciará y glorificaremos a Dios y lo alabaremos porque Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, que alguien glorifique a Dios. Vamos, que alguien alabe a Dios. Vamos, que alguien le dé un grito de alabanza a Dios. No nos dejemos apagar por las cosas que suceden en esta tierra. Que nosotros podamos tener ese corazón. Finalmente, gloria a Dios, vino un mover angelical, ¿cierto? Un mover angelical, porque usted, la iglesia y yo debemos de comprender la misión de los ángeles, la misión que Dios determinó para los ángeles y que están a favor suyo, a favor de su familia. Mire, la gente es experta en hablar en demonios, la gente es experta en hablar del diablo. Y qué cosa más curiosa, de los espíritus de Dios, que son los ángeles, casi nadie habla y casi nadie cree.
porque le hemos dado demasiada importancia a los demonios. Hemos sobrevalorado a Satanás. Debemos sobrevalorar a Jesucristo. Debemos sobrevalorar a los ángeles de Dios. Y Dios ha puesto en mi corazón decirte, oído, viene un repentino mover angelical sobre tu vida y sobre tu casa. Que alguien me diga amén de verdad. ¿Qué hacen los ángeles? Génesis 19:15. Primero que todo, rescatan a los familiares de los creyentes. ¿Me están oyendo? Dice la palabra, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Te bendigo con esta palabra y declaro un repentino mover angelical donde se suelten y se liberen los ángeles. Que vayan a rescatar tu familia que está en medio de Sodoma, que está en medio de Gomorra, que todavía está presa de esa esclavitud del mundo, del pecado. Ángeles se sueltan en esta mañana para los que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Ángeles que vayan a rescatar a esos hijos que están en ambientes que no les sirven, ambientes dañinos, a esos padres, a esos esposos. Ángeles se sueltan. ¿Sabe por qué se soltaron esos ángeles? Porque había un Abraham que estaba orando y decía, Señor, ten misericordia de Sodoma y de Gomorra, no la destruyas. Si encuentras 50 justos, Señor, no la castigues. Y el Señor le dijo, si hay 50, no la castigo. Y luego Abraham dijo, no, Señor, que hayan 20, pues, 20 buenos, no la acabes, no la destruyas. Pero Dios le dijo, si hay 20, no la destruyo. Y Abraham se dio cuenta que los únicos que podían llegar a ser salvos era su propia familia en esa ciudad. Pues yo vengo a decirte, Dios se encargará de cumplir su promesa sobre tu casa. Tú que crees en Cristo serás salvo y toda tu casa. ¿Y sabe por qué? Porque viene un repentino mover angelical. Los ángeles de Dios como nunca antes, sabiendo que el tiempo de la venida del Señor se acerca sobre Popayán y el Cauca y sobre el mundo entero. Los ángeles de Dios han sido liberados. ¿Para qué? Para venir a esta tierra y rescatar a tus seres queridos, sacarlos de la esclavitud, para levantarlos, para decirles, salgan de allí, levántense de ahí. Dios está trayendo un repentino mover de sus ángeles sobre nuestra tierra, para salvarlos, para liberarlos, para sacarlos de ahí y para llevarlos a la vida eterna. Que alguien me diga amén a eso. Colóquese en pie. Los ángeles. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Los ángeles son los encargados de trasladar las almas de los creyentes cuando mueren a Dios. Los ángeles son los encargados de llevar nuestras almas. Los creyentes cuando mueren, vienen unos ángeles y esos ángeles los llevan directico a la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Los ángeles, Salmo 103:20 dice la palabra. Mire lo que decía el salmista. El salmista entendía que los ángeles eran necesarios en la adoración, en la alabanza, y le decía y los invitaba. Les decía, bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Los ángeles obedecen a la voz del Señor, las órdenes. ¿Y sabes cómo sucede eso? Cada vez que tú recibes una palabra de Dios, que tú crees, entonces los ángeles son autorizados para que vengan a apoyarte, para que tú veas el cumplimiento de esa palabra de Dios, para que tú veas que ellos ejecutan la palabra de Dios y que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que se cumplirá sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso hacen los ángeles. Los ángeles, Mateo 1:20 dice la palabra de Dios, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Los ángeles traen noticias en sueños. Los ángeles hablan en los sueños. Dios envía a ángeles para traer mensajes. Mire qué lindo ahorita. La hermana Yané me contaba que el papá 95 años vivió.
el papá de la hermana Janet. Es 54 años de casado. Y oído esto, lo curioso es que la mamá de la hermana Janet fue creyente toda la vida. Pero el esposo, ella partió a la presencia de Dios y él no se había convertido. No se había convertido. Y ella había orado por él, había ayunado por él y no se había convertido. Y ella ya partió a la presencia de Dios y él se quedó aquí. Y ella se fue preocupada para el cielo porque él no se había convertido. Luego dice que un día él sintió que le quitaron la cobija y se la tiraron al suelo. Y cuando él sintió eso, inmediatamente tuvo un sueño. En ese sueño vio un resplandor. Y en ese resplandor había una mujer joven con un vestido azul lindo. Y él se dio cuenta que era su esposa, que se había rejuvenecido. Y él le dijo, la llamó por su nombre y le dijo, ¿cómo estás? Y ella le dijo, yo estoy bien acá donde estoy. Y él le dijo, ¿cómo estás? Y ella le repetía, yo estoy bien acá en el lugar donde yo estoy. Y luego le dio un mensaje. Le dijo, pero en el lugar donde yo estoy, tú no puedes estar. Y cuando le dijo eso, ese resplandor brillante y todo lo que él vivió, ¡pum!, se apagó. Se levantó asustadísimo. Don Argemiro se llama él, ¿no? Se levantó. Inmediatamente dijo, traigan el culto a la casa. Traigan a alguien que me hable de Cristo. Yo quiero irme al lugar donde se fue mi esposa. Yo no quiero irme al infierno. Yo quiero ir donde está el Salvador y donde tiene que ir toda mi familia. Hizo el culto, se decidió a bautizarse y el viernes partió. ¿Sabe para dónde partió? Para la presencia de Dios. Te bendigo con esta palabra. Ángeles de Dios se van a presentar en los sueños de tu familia. Clama a Dios y dile, Señor, que tus ángeles vengan a sus sueños, que no los dejen tranquilos, Señor, que les advierta de la necesidad de salvación. Señor, yo te pido ángeles sobre Popayán, sobre el Cauca, sobre las personas que habitan. Háblales en sueños de la necesidad de salvación, de la necesidad de vida eterna. Háblales que el tiempo se acaba. Háblales que Cristo está pronto a regresar. Háblales, Señor, a través de sueños. En el nombre de Jesús. ¿Cuándo dicen amén a eso? Lucas 22, 43. Dice la escritura: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El repentino mover angelical trae ángeles de Dios para fortalecer al pueblo de Dios. Jesucristo está en Getsemaní. Jesucristo ha sido rechazado por su nación. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, dice la palabra. Jesucristo está bajo una presión altísima, de una asignación, de un llamado, de un plan del Padre sobre su vida, pero que le iba a costar la vida, que le iba a costar sangre, que le iba a costar sacrificio. Y él está ahí, y él ha sido abandonado por sus amigos, ha sido abandonado por sus seres queridos, y ahora va a enfrentar la cruz. Pero en este mismo instante, entonces, el Padre comenzó a traer un repentino mover angelical y dijo: no, yo a mi hijo no lo voy a dejar caído, yo a mi hijo no lo voy a dejar desanimado, yo a mi hijo no lo voy a dejar ahí rendido. No, para eso yo tengo ángeles, para eso yo tengo seres celestiales sobrenaturales. Yo te bendigo en esta hora, tú que estás pasando por medios difíciles, por pruebas, por dificultades, tú que has sido rechazado por tu propia casa, tú que has sido abandonado por tu familia, tú que estás enfrentando una cruz que te está trayendo dolor, que te está trayendo lágrimas. Yo te bendigo, yo desato ángeles de Dios que te fortalezcan en el proceso, ángeles de Dios para que te animen, ángeles de Dios para que te levanten, ángeles de Dios para que hagan de ti una persona que enfrente la prueba y que tenga victoria para la gloria de Dios.
Ramanda Shatarama Kete Shetarito Roma Kanda. Los ángeles de Dios guardan y nos protegen del mal. La palabra de Dios nos enseña que los ángeles de Dios liberan a los siervos que están en cadenas, que están en cárcel. Hechos 5:18 dice que echaron la mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero luego dice la escritura que vino un ángel, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Te bendigo. Si tú eres un siervo y una sierva de Dios que te han puesto en una cárcel por una forma injusta, de una manera indebida, y estás sufriendo algo injusto, yo le pido a Dios que vengan los ángeles, que te abran las puertas de la cárcel y que te saquen en libertad de ahí. En el nombre de Jesús, los ángeles de Dios son enviados por el Señor para guardar y proteger del mal. Salmo 91:11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿En cuántos caminos? Todos tus caminos guardados por los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios traen recursos divinos. Primera de Reyes 19:5 dice: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Yo le pido a Dios que haya un repentino mover de ángeles de Dios sobre la iglesia, sobre los siervos de Dios, sobre los Elías que han peleado batallas contra los profetas de Baal, con los profetas de Acera, pero que ahora están desanimados, pero que ahora están en desánimo, pero que ahora están deprimidos. Yo le pido a Dios que vengan los ángeles de Dios para que los levanten, para que los toquen, para que les den de comer, para que los alimenten, porque largo camino le resta a los siervos y las siervas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los ángeles de Dios están relacionados con la sanidad. Juan 5:4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Los ángeles están relacionados con la sanidad. Y así podíamos nombrar 20 funciones de los ángeles. Lo importante es que tú sepas que viene un repentino movimiento angelical, que tú no estás solo, que tú no estás peleando solo, que como Dios a través de Eliseo pidió y dijo: Eliseo, Señor, ábrele los ojos a este para que vea que más son los que están con nosotros. Más numerosos son los ángeles de Dios que los demonios. ¿Sabían ustedes eso? Triplican la existencia de los espíritus de Dios a los demonios. Por eso no podemos tampoco darle tanta importancia y relevancia a las opresiones del enemigo. Démosle más importancia a Jesucristo, su poder y sus recursos, y el mover angelical está a favor de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso al Señor en esta hora. Vamos, levante sus manos y diga: ángeles del cielo, vengan a cantar. Vamos, invite a los ángeles de Dios a que canten aquí con nosotros. Se escuchan las voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Vamos, levante sus manos al Señor. Vamos a creer en la atmósfera espiritual. Sonido del cielo. Vamos a desatar esos ángeles. La Popayán lo necesita, el Cauca lo necesita, tu familia lo necesita, tus hijos lo necesitan, tus amigos lo necesitan. Sucederá. Vamos a creer en un
repentino mover angelical. Abre nuestros ojos como Eliseo. Dígale, Señor, muéstranos. Muéstranos el Muéstranos el cielo. Muéstranos el cielo. Los ejércitos celestiales. Inúndanos de tu gloria. Dígale. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Vamos. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos, trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Ahora haga guerra. Trae aquí el cielo. Jesús y dígalo. Hace tu gloria. Demonios caen. No se abre, ya no hay. Vamos, iglesia, tú lo puedes. Usted lo puede hacer mejor. Dígaselo de corazón. Hace tu gloria. Hace tu gloria. Cúbrete mañana. No se abre, ya no hay empleo. Huye la muerte. La ciudad de los comandamentos. Demonios caen. Fuera de la muerte. Ya no hay empleo. Fuera de la oscuridad. Fuera. Dígaselo. Demonios Vamos, levante sus manos. Vamos, se desata un repentino mover angelical para rescatar a las familias. Se desata el repentino mover angelical. Sopla la palabra de Dios sobre tu mañana en el aula. Extiende las órdenes de Dios. Sueños angelicales. Sueños de ángeles. Para salvación. Para liberación. Para vida fortaleciendo a sus siervos. Fortaleciendo a los hijos de Dios. Ángeles de Dios. Liberando a los siervos, a las siervas de Dios. Bendiciones. Por la batalla. Ángeles de Dios. Guardando, protegiendo de todo mal. Levante sus manos. Levante sus manos. Desatamos esos ángeles de Dios trayendo recursos sobrenaturales sobre los hijos de Dios, las hijas de Dios que están en necesidad, que están en escasez, que están desanimados, que están deprimidos. Señor, desatamos ese mover angelical trayendo recursos a su vida. Ángeles trayendo provisión divina. Ángeles trayendo recursos divinos. En el nombre de Jesús, los ángeles de Dios trayendo sanidad, sanidad del cielo que glorifique a Cristo. En el nombre de Jesús, los ángeles de Dios acosando y persiguiendo a los opresores del pueblo de Dios. Ángeles de Dios destruyendo ejércitos enemigos en Popayán y en el Cauca. Ángeles de Dios dando a conocer la voluntad de Dios. Ángeles de Dios guiando a dónde predicar el evangelio. Ángeles de Dios, en el nombre de Jesús, gozándose con cada pecador que se arrepiente de sus pecados. Padre, lo declaramos así, en el nombre de Jesús, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro departamento, y que todo este mover, la gloria solamente sea para ti, la honra sea para ti, porque tú eres el que tiene el dominio, el señorío, y tuya es la gloria. Cuando dicen amén, levántele ese aplauso al Señor. Inundador de tu gloria, inundador de tu gloria.